todos, hoy vamos a hacer ejercicios de subordinadas adverbiales impropias. Ya sabes que la diferencia entre las propias y las impropias es que en las propias podríamos sustituir la subordinada por un adverbio, mientras que en las impropias nos vamos a tener que fijar en el nexo que introduce la subordinada. Con estos ejercicios vamos a ver los diferentes tipos de subordinadas adverbiales impropias. Vamos a empezar con el primero. Juan ha aprobado el examen a pesar de que estudió poco. Señalamos los verbos. Ha aprobado y estudió. ¿Cuál va a ser el nexo? El nexo va a ser a pesar de que. Pues lo ponemos y va a introducir el verbo estudió. Entonces empezamos con el verbo principal que va a ser aprobado. El sujeto va a ser Juan. Sintagma nominal sujeto con su correspondiente núcleo. Y todo lo demás va a ser el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Ha aprobado el examen, lo ha aprobado. Lo puedo sustituir por el pronombre lo. Entonces va a ser complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo, con su determinante y núcleo. Y aquí tenemos la subordinada. A pesar de que estudió poco. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprendernos un nexo prototípico de cada uno de los diferentes tipos de subordinadas adverbiales e ir encajando a ver cuál encaja el significado. En este caso, ¿cuál es el que queda mejor? Quedaría mejor aunque. Juan ha aprobado el examen aunque estudió poco. Entonces, como encaja aunque, va a ser concesiva. Entonces ponemos proposición subordinada adverbial concesiva. Es decir, hay una dificultad en la subordinada, estudió poco, pero no impidió que aprobase el examen. El nexo ya lo hemos puesto y luego lo demás lo analizamos como si fuera una oración simple. A pesar de que estudió poco, el sujeto omitido es él, que se está refiriendo a Juan. El sujeto omitido, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Y cuánto estudió? Poco. Sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad, con su correspondiente núcleo. Vamos a la siguiente oración. En el caso de que vengas, te daré el paquete. Los verbos son daré y vengas. Aquí vemos claramente el nexo va a ser en el caso de que, y además está separado con la coma. Entonces sabemos que el verbo principal va a ser daré. Sujeto omitido, yo. Y el resto va a ser el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Te lo daré. Entonces este va a ser sintagma nominal, complemento indirecto, con su correspondiente núcleo. Y el paquete va a ser sintagma nominal, complemento directo, con su determinante y núcleo. Y entonces aquí tenemos en el caso de que vengas. ¿Cuál es el nexo que encaja mejor? Sí. Si vienes, te daré el paquete. Entonces estamos hablando de una condición. Entonces, en el caso de que vengas, va a ser proposición subordinada adverbial condicional. Entonces va a ser vengas, va a ser el predicado, porque el sujeto va a ser también omitido, que va a ser tú. Vamos con la siguiente oración. Como está frío el café, no lo tomaré. Seleccionamos los verbos, está y tomaré. Aquí tengo el nexo como, que me está introduciendo el verbo está. Entonces el verbo principal va a ser tomaré. Y empezamos. Sujeto omitido, yo. Entonces el resto va a ser el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Entonces vamos a terminar la parte de la oración principal. Lo va a ser complemento directo, sintagma nominal, con su correspondiente núcleo. Y no, sintagma adverbial, complemento circunstancial de negación, con su correspondiente núcleo. Aquí tenemos el nexo como, y entonces hay que tener cuidado,
porque no nos está introduciendo una subordinada adverbial de modo. No lo tomaré así, no tiene ningún sentido. Entonces este como hay que tener cuidado porque puede desempeñar otras funciones. En este caso no va a introducir una subordinada adverbial de modo. Y entonces tenemos que ver el sentido de la oración. Como está frío el café, no lo tomaré. ¿Qué quiere decir? No lo tomaré porque el café está frío. Como podemos poner el nexo porque, se va a tratar de una subordinada adverbial causal. ¿De acuerdo? Así que muchísimo cuidado con cómo. Subordinada adverbial causal. El nexo es cómo, y entonces ahora analizamos el resto como si fuera oración simple. Lo único está desordenado, entonces hay que tener cuidado también aquí. El café va a ser el sujeto. Si lo ordenamos diríamos, el café está frío. Así sería más fácil. Sintagma nominal sujeto, determinante, núcleo, y el resto sintagma verbal, predicado, nominal. El núcleo es está y frío, como estamos ante ser, estar o parecer, va a ser un atributo con su correspondiente núcleo. Vamos a la siguiente. Lo hice con el fin de que María lo ayudase. Los verbos hice y ayudase. El nexo va a ser con el fin de que, entonces, como me estoy introduciendo ayudase, el verbo principal va a ser hice. Y empezamos. Yo, sujeto omitido, todo va a ser el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, lo va a ser complemento directo, su correspondiente núcleo, y lo hice con el fin de que María lo ayudase. Vemos que en el nexo aparece la palabra fin, entonces nos recuerda a finalidad. Entonces, en efecto, se puede sustituir por ¿para qué? Lo hice para que María lo ayudase. Entonces, proposición subordinada adverbial de finalidad. Ya tenemos el nexo y analizamos el resto. María lo ayudase. María va a ser el sujeto con su correspondiente núcleo y el resto sintagma verbal, predicado verbal y lo sintagma nominal, complemento directo con su correspondiente núcleo. Vamos con las dos últimas oraciones. Estoy muy cansado, así que iré a la cama. Como siempre, señalamos los verbos estoy e iré. Como tengo aquí el nexo, así que me va a estar introduciendo este verbo, por lo cual empezamos con el verbo principal, estoy. Sujeto omitido, yo. Entonces el resto, sintagma verbal, predicado nominal, porque tengo el verbo estar. Entonces voy a tener atributo. En este caso va a ser muy cansado. Sintagma adjetival, atributo. Con el modificador muy y cansado núcleo. Y ahora tengo aquí la subordinada, así que iré a la cama. Aquí tengo el nexo prototípico de las oraciones consecutivas, al igual que por tanto, por lo que estamos ante una proposición subordinada adverbial consecutiva. Ya tenemos señalado el nexo y entonces analizamos el resto como si fuera una oración simple. Sujeto, yo. Sujeto omitido, yo. Y el resto sintagma verbal, predicado verbal. Iré, ¿dónde? A la cama. Sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar, con su correspondiente enlace, término, sintagma nominal, determinante y núcleo. Y vamos a la última. He comprado tantos libros como vídeos he vendido. Señalamos los verbos, he comprado
y he vendido. El verbo principal va a ser he comprado porque aquí tengo el nexo como, con lo cual empezamos la oración. Sujeto omitido, yo. Entonces el resto, sintagma verbal, predicado verbal. He comprado tantos libros, los he comprado. Lo puedo sustituir por el pronombre los. Entonces esto es complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. Determinante y núcleo. Y aquí empieza la subordinada. Como vemos, estamos haciendo una comparación y en este caso de igualdad. He comprado tantos libros como vídeos he vendido. Es decir, he comprado los mismos libros que vídeos he vendido. Entonces tendríamos una proposición subordinada adverbial comparativa de igualdad. Tenemos el nexo como y entonces analizamos el resto como una oración simple. Vídeos he vendido yo, sujeto omitido, sintagma verbal, predicado verbal, ya tenemos el núcleo, y vídeos los he vendido. Como lo puedo sustituir por los, sintagma nominal, complemento directo, con su correspondiente núcleo.